Jueves 26 de junio de 2025. Vídeo DC 248B serie Primero Dios día 26 Milagros de Fidelidad 2 caja-THSU. Seminario. Descubre la Biblia con el método MCAJ. Aplicación de ejemplo. Tema número 26. Milagros de Fidelidad completo. Bienvenidos al Ministerio Conéctate a Jesús ahora. Saludos, amigos. Desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, el Ministerio Conéctate a Jesús ahora les da la más cordial bienvenida a este espacio sagrado. Hoy, nos adentramos en el detrás de cámara del día 26 de nuestra miniserie Primero Dios, parte de la gran serie Feliz para Siempre. Nos sumergiremos en una historia asombrosa de confianza y obediencia bajo el título Milagros de Fidelidad. Cómo nuestra fidelidad en las pequeñas cosas, inspirada por la fe en un Dios fiel, puede desatar milagros tangibles, transformar la incredulidad en testimonio viviente y extender el reino de Dios a las naciones. La vida cristiana es un viaje de fe, donde la mano de Dios se manifiesta de formas extraordinarias cuando nos atrevemos a confiar en Él. Hoy, nuestra historia nos lleva a Tanzania, a conocer a Abraham, un hombre de ganado, pero también un hombre sencillo que nunca aprendió a leer ni escribir. Sin embargo, su corazón estaba abierto a la verdad. Al escuchar la radio adventista, Abraham descubrió algo que cambió su vida: la importancia de devolver un diezmo honesto. Él tenía más de 1000 cabezas de ganado, y en una cultura donde la riqueza se mide por los animales, decidió que su fidelidad a Dios se reflejaría en ellos. ¿Pueden imaginarlo? De cada 10 vacas que pasaban por la rampa, la 10ª era dedicada a Dios. Sus amigos, sus conocidos, se burlaron. Lo declararon loco. La risa era cruel, porque Abraham estaba haciendo algo radical, algo que desafiaba la lógica humana. ¿Quién daría sus preciadas vacas, su símbolo de riqueza, de esa manera? Pero la risa se detuvo abruptamente. 9 meses después, 40 de sus vacas tuvieron gemelos, y sus cabras y ovejas, trillizos. Un milagro. Dios, el mismo que bendijo el ganado de Jacob en la Biblia, estaba bendiciendo a este Abraham moderno. Pero la historia de Abraham no termina ahí. Sus vecinos y los masái que se burlaron estaban a punto de aprender una lección aún más profunda. Con Dios, 9 décimas van mucho más allá de guardar todo el monto para ellos. Porque las bendiciones de Dios no solo se manifiestan en la multiplicación, sino también en una protección sobrenatural. En una región donde el robo de ganado es común, los animales de Abraham comenzaron a regresar a casa por sí solos, como si manos invisibles los guiaran. Los ladrones, ahora nerviosos, dejaron de robarle. Y hay más. La gente, impresionada por el testimonio y el espíritu generoso de Abraham, comenzó a desear pertenecer a la iglesia de Abraham. En una cultura tradicionalmente reacia al cristianismo, el testimonio de un hombre fiel se convirtió en una fuerza más poderosa que la tradición. Gracias a Abraham y a la Radio Mundial Adventista, 35 masái más han aceptado a Jesús y han sido bautizados. Esta historia es mucho más que una anécdota, es una vívida ilustración de nuestra promesa base. Pero el Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. 2 Tesalonicenses 3:3. Hoy, descubriremos cómo la fidelidad en el diezmo, incluso en lo inusual, se convierte en un catalizador de milagros, cómo desata la protección divina, y cómo, a través de nuestra obediencia, participamos activamente en la misión de predicar el Evangelio del Reino a todo el mundo. Mateo 28:19-20. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por permitirnos mostrar cómo preparamos cada programa para beneficio y enseñanza de nuestros amigos, multiplicando así, Señor, el número de agentes, soldados, mensajeros que comparten en las redes sociales el Evangelio. Oramos, buen Dios, por la tecnología y el equipo humano detrás de la tecnología que nos permite, oh Padre Santo, acelerar el proceso de elaboración y preparación de cada material. Oramos también, Señor, por la dirección de tu Espíritu Santo, que está siempre conduciendo nuestros caminos para que nos mantengamos anclados en las creencias fundamentales extraídas de tu santa palabra e inspiradas por tu Espíritu. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos con el primer paso del análisis de texto de esta hora. Mapa general, la apertura que cautiva, un encuentro con la fidelidad asombrosa y su impacto global. El día 26, Milagros de Fidelidad, se centra en el poderoso testimonio de Abraham, un rico propietario de ganado en Tanzania. La narrativa se desarrolla en 3 partes. El milagro de las vacas del diezmo. Parte 1 comienza con la conversión de Abraham y su descubrimiento de la importancia de devolver un diezmo honesto a través de la radio adventista.
A pesar de ser analfabeto, Abraham decide aplicar el principio del diezmo a sus más de 1000 cabezas de ganado, dedicando la 10ª vaca a Dios de manera literal y visible. Esto genera burlas y risas en su comunidad, donde la riqueza se mide por el ganado. Sin embargo, 9 meses después, Dios interviene milagrosamente. 40 de sus vacas dan a luz gemelos, y sus cabras y ovejas, trillizos. Este evento silencia la burla y revela la bendición divina, comparando la experiencia de este Abraham moderno con la de Jacob en la Biblia. Segundo diezmo, ofrendas, parte 2. La historia continúa revelando que la fidelidad de Abraham no solo trajo multiplicación, sino también protección sobrenatural. En una región propensa al robo de ganado, los animales de Abraham, una vez robados, regresaban a casa por sí solos, guiados por manos invisibles. Esto generó temor entre los ladrones, quienes dejaron de robarle, demostrando que, con Dios, 9 décimas van mucho más allá de guardar todo el monto para ellos. Y hay más. Parte 3. La lección culmina con el impacto misionero de la fidelidad de Abraham. Impresionados por su testimonio y espíritu generoso, muchos masái, tradicionalmente reacios al cristianismo, expresaron su deseo de unirse a la Iglesia de Abraham. Gracias a su testimonio y a la Radio Mundial Adventista, 35 masái más han aceptado a Jesús y han sido bautizados. Se concluye que la fidelidad en diezmos y ofrendas no solo es adoración, sino participación en la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Mateo 28, 19 a 20. El texto base que ancla toda esta narración es 2 Tesalonicenses 3, 3. Pero el Señor es fiel y los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. Este versículo establece el tema central de la fidelidad de Dios en respuesta a la fidelidad humana. Preguntas generadoras. ¿Qué me dice / quiere decir este texto a mí? Ejemplo de respuesta general. Esta historia me desafía a reexaminar mi propia comprensión y práctica del diezmo y la fidelidad. Me enseña que la obediencia radical a Dios, incluso cuando es ilógica para el mundo o cuando genera burla, puede desatar bendiciones milagrosas, protección sobrenatural y un impacto evangelístico inesperado. Me confronta con la idea de que la verdadera riqueza y seguridad no provienen de la cantidad de mis posesiones, sino de la fidelidad de Dios para sostenerme, protegerme y usarme como instrumento para su misión cuando le doy el primer lugar. A la luz del testimonio completo de Abraham, el propietario de ganado, y la promesa de 2 de Tesalonicenses 3, 3, el Señor es fiel y los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal, como nuestra fidelidad en el diezmo y las ofrendas, incluso en formas que desafían la lógica o la opinión popular, puede transformar nuestra vida con milagros y protección, y lo más importante, convertirse en un poderoso testimonio que impulse la misión de Dios de alcanzar a las naciones. Vamos con el segundo paso del análisis de texto de esta hora. C. Conceptos clave, los personajes y escenarios claros, un viaje de fe, obra divina y transformación misionera. Para comprender el milagro de las vacas del diezmo y su impacto, necesitamos definir los elementos clave que tejen esta historia de fidelidad y misión. Fidelidad radical en el diezmo y ofrendas. Abraham, a pesar de ser analfabeto, aprende la importancia de devolver un diezmo honesto. Este concepto central se manifiesta en una aplicación literal y valiente, la dedicación del 10º animal entero, no el valor en dinero, sino el animal físico, como diezmo. Esto resalta la obediencia precisa y tangible a la ley del diezmo. Se extiende a las ofrendas, segundo diezmo, mostrando una generosidad integral. Actitud de fe y confianza. A pesar de la burla y el ridículo, lo declararon loco, Abraham persiste en su fidelidad. Esto subraya que el diezmo es un acto de fe que va más allá de la lógica humana y de la aprobación social. Es una prueba de confianza en la provisión de Dios, no en la acumulación material. Su actitud es determinante, como la de Abel frente a Caín. El carácter fiel de Dios, 2 Tesalonicenses 3, 3. El texto base de la lección nos recuerda que el Señor es fiel. La historia de Abraham es una demostración práctica de esta fidelidad divina. Dios mantiene firmes y protege del mal a aquellos que le son fieles, incluso en medio de la adversidad o el escarnio. Bendición sobrenatural y visible. Multiplicación. Parte 1. El milagro central es la multiplicación del ganado. 40 de las vacas de Abraham dieron a luz gemelos y cabras y ovejas dieron a los trillizos. Esta bendición es desproporcionada y visible, silenciando la burla de sus detractores. Es una manifestación tangible de la promesa de Dios de derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Malaquías 3 y 10. Protección. Parte 2. Además de la multiplicación, la fidelidad de Abraham desata una protección sobrenatural. Los animales robados regresan por sí solos, guiados por manos invisibles, generando temor en los ladrones. Esto demuestra que, con Dios, 9 décimas van mucho más allá de guardar todo el monto para ellos, pues Él añade seguridad y providencia. Paralelismo bíblico.
Jacob la lección establece una conexión directa con la experiencia de Jacob en la Biblia, cuyo ganado también fue multiplicado por la intervención divina. Esto enraiza la historia de Abraham en un patrón bíblico de fidelidad y bendición, mostrando que Dios opera de la misma manera a través de las generaciones. Impacto misionero del testimonio. Parte 3. La fidelidad de Abraham se convierte en un poderoso catalizador evangelístico. Su testimonio y espíritu generoso impresionan a la gente, llevando a muchos masái, tradicionalmente reacios al cristianismo, a desear pertenecer a la Iglesia de Abraham. El testimonio es más poderoso que la tradición. La Radio Mundial Adventista, sostenida por la fidelidad de la Iglesia Mundial, juega un papel crucial al llegar a lugares remotos como el de Abraham. Resultado tangible: 35 masái más han aceptado a Jesús y han sido bautizados, y todos escuchan la radio adventista. Esto subraya la conexión directa entre la fidelidad en el dar y la misión global de predicar el Evangelio. Mateo 28, 19-20. Vamos con el tercer paso del análisis de texto de esta hora. A. Anclas. El fundamento irrefutable de la trama, la fidelidad inquebrantable de Dios y el mayordomo fiel. La historia de Abraham se asienta sobre verdades bíblicas inmutables, que son nuestras anclas. Creencia fundamental 21. Mayordomía. La historia de Abraham es un testimonio viviente de la mayordomía radical. Al entregar el 10º animal y dar ofrendas, Abraham reconoce que todo pertenece a Dios y que él es simplemente un administrador de los bienes de Dios. Esta fidelidad en el diezmo y las ofrendas es una expresión tangible de nuestra mayordomía, no solo de los frutos de nuestro trabajo, sino de todas nuestras posesiones, y es un acto de adoración. Creencia fundamental 4. Dios el creador y sustentador. Abraham reconoce a Dios como el creador que sostiene y multiplica. El milagro de los gemelos y trillizos, y la protección sobrenatural de su ganado, subraya la capacidad de Dios para proveer de maneras sobrenaturales, reafirmando que Él es el sustentador de todas nuestras necesidades, más allá de lo que podemos imaginar o calcular. Creencia fundamental número 10. La experiencia de la salvación, fe y obediencia. La decisión de Abraham de diezmar su ganado es un acto de fe. Él no solo creyó en el principio, sino que lo puso en práctica. Su historia demuestra que la obediencia que surge de una relación con Dios, su decisión de ser bautizado, escuchar la radio adventista, desata las bendiciones divinas. Es una experiencia de salvación viva, donde la fe se manifiesta en obras de obediencia que son la consecuencia de la vida eterna ya experimentada. Creencia fundamental 11. Crecer en Cristo, vencer el materialismo y confiar en la protección divina. En una cultura donde la riqueza se mide por el ganado, Abraham superó la presión social y la burla. Su decisión de diezmar sus animales, en lugar de acumularlos, es un poderoso ejemplo de cómo la fidelidad a Dios nos ayuda a vencer el materialismo y las prioridades del mundo, enfocándonos en lo celestial. La protección de su ganado robado es una manifestación de cómo Dios nos protege del mal. Segunda de Tesalonicenses 3, 3, cuando confiamos en Él. Creencia fundamental 14. La Iglesia y su misión. El testimonio de Abraham y el papel de la Radio Mundial Adventista anclan esta historia en la misión global de la Iglesia. La fidelidad individual en el diezmo y las ofrendas contribuye directamente a la propagación del Evangelio a todas las naciones. Mateo 28, 19-20, movilizando recursos y abriendo corazones que la tradición no puede alcanzar. Citas clave de Elena G. White. Dios exige lo primero de todos nuestros ingresos, la primicia de todo nuestro aumento. Él se ha reservado su porción, y al apartarla nos enseña que Él es el autor de toda bendición. Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 81. Esta cita conecta directamente con la acción de Abraham de apartar la 10ª vaca, reforzando el principio de las primicias y el reconocimiento de Dios como el dador de toda bendición. Los que manifiestan un espíritu de sacrificio y liberalidad en el asunto de las ofrendas, cosecharán una abundante siega en este mundo y en el venidero. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 82. Esta cita valida la recompensa de Dios a la fidelidad de Abraham, mostrando que la generosidad desinteresada produce bendiciones divinas, tanto espirituales como materiales, multiplicación y protección, aunque no sea el motivo principal. Si los hombres fuesen fieles en devolver a Dios lo que es suyo, abriría las ventanas de los cielos y derramaría una bendición tal que no habría lugar para recibirla. Malaquías 3, 10,
Paráfrasis de EGW en varias obras. Ejemplo Educación, página 132. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 55. Esta promesa fundamental es el telón de fondo para el milagro de Abraham, anclando el milagro en el cumplimiento de la palabra de Dios y extendiendo la bendición a la protección y al impacto misionero. La vida de fe no es una vida de incertidumbre. Se basa en una certeza inmutable. La promesa de Dios es una roca segura para el que confía en él. El ministerio de curación, página 34. Esta cita refuerza la fe inquebrantable de Abraham y el ancla de 2 de Tesalonicenses 3, que Dios es fiel y nos mantiene firmes y protegidos, incluso cuando el mundo nos ridiculiza o nos amenaza. El poder del Evangelio no consiste en la elocuencia de la predicación, sino en la manifestación del Espíritu y del poder de Dios en las vidas transformadas. Obreros evangélicos, página 251. Esta cita es clave para el impacto misionero del testimonio de Abraham, mostrando que una vida fiel y transformada es la predicación más poderosa que puede romper barreras culturales y tradicionales. Vamos con el cuarto paso del análisis de texto de esta hora. Joyas preciadas, el clímax y las revelaciones transformadoras, la fidelidad de Dios en acción y su propósito misionero. Aquí es donde la historia de Abraham revela sus más profundas joyas, transformando el relato en una verdad viviente para nosotros hoy. 2 de Tesalonicenses 3. Pero el Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. La exégesis de El Señor es fiel, Pistos Joukirios, subraya la confiabilidad absoluta del carácter de Dios. Él es digno de toda nuestra confianza. Los mantendrá a ustedes firmes, Strixeimas, significa que nos fortalecerá, establecerá y confirmará en la fe. Y los protegerá del mal, Kaifilaxei apotou ponrou, no solo del mal físico, sino del maligno, Satanás. La historia de Abraham es una ilustración viviente de esta fidelidad de Dios. A pesar de la burla, el mal social, y el desafío a su riqueza, Dios lo sostuvo firmemente, lo bendijo con multiplicación y lo protegió del robo. El milagro de las vacas del diezmo, obra de la fidelidad divina y humana, parte 1. 10ª vaca. Sin embargo, Abraham la dedicó como un diezmo a Dios. Este acto es una manifestación literal del diezmo en su forma original, Levítico 27:32, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el 10º será consagrado a Jehová. No es un diezmo de dinero, sino del producto mismo de su labor, lo que lo hace un acto de entrega aún más tangible y sacrificial. La exégesis revela que esto demuestra una obediencia sin compromiso y una fe en la palabra de Dios sobre cualquier lógica financiera o cultural. 40 de las vacas de Abraham dieron a luz gemelos, además muchas de sus cabras y ovejas dieron a los trillizos. Esta es la bendición sobrenatural y desproporcionada que valida la fidelidad. La exégesis conecta esto directamente con la promesa de Dios de abrir las ventanas de los cielos, Malaquías 3:10. La multiplicación de los animales, la base de su riqueza, es una señal de que Dios recompensa de maneras que superan la comprensión humana, convirtiendo la burla en asombro y la incredulidad en testimonio. El hecho de que fuera a los 9 meses sugiere una intervención divina que acelera los procesos naturales. La protección sobrenatural, 9 décimas y manos invisibles, parte 2. Con Dios 9 décimas van mucho más allá de guardar todo el monto para ellos. Esta frase es una joya que encapsula la sabiduría divina. La exégesis revela que la porción que se devuelve a Dios, el diezmo y las ofrendas, santifica y bendice el resto, las 9 décimas. No solo se trata de la multiplicación, sino de la calidad y seguridad de lo que queda. Cada vez que robaban su ganado, estos animales volvían a casa inmediatamente, regresaron a los rebaños de Abraham como si las manos invisibles los guiaran. Esta es una manifestación asombrosa de la protección divina activa. La exégesis de manos invisibles apunta a la intervención angelical, Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios no solo bendice con abundancia, sino que custodia y defiende lo que es de sus fieles, infundiendo temor en los que intentan dañarlos. El diezmo, por lo tanto, no es una pérdida, sino una inversión en la protección y provisión divinas. El testimonio que rompe barreras, la Iglesia de Abraham, parte 3.
La gente está tan impresionada por el testimonio y el espíritu generoso de Abraham que muchos se expresaron su deseo de pertenecer a la Iglesia de Abraham. Esta es la joya misionera. La exégesis revela que el testimonio viviente de la fidelidad y la bendición de Dios es una fuerza evangelística irresistible, más poderosa que cualquier sermón o tradición. La vida transformada de Abraham, visible en su prosperidad y protección, se convirtió en un imán para otros. Esto es muy significativo ya que los masái han sido tradicionalmente reacios a convertirse al cristianismo, pero el testimonio de Abraham es más poderoso que la tradición. La exégesis subraya el poder del testimonio personal para superar barreras culturales y religiosas. La fidelidad de un individuo puede abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas, demostrando la realidad del Evangelio. Gracias al testimonio de Abraham, 35+6 han aceptado a Jesús y han sido bautizados y todos escuchan la radio adventista. Este es el fruto tangible de la fidelidad y la misión integrada. La exégesis muestra la sinergia entre la obediencia individual, diezmo y ofrendas, el ministerio, Radio Mundial Adventista, y la cosecha de almas. El diezmo y las ofrendas no son solo adoración, sino el combustible para la gran comisión, Mateo 28, 19-20. Llevando el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Enseñanzas cristocéntricas y transformadoras, respuestas a las preguntas generadoras. ¿Qué me dice / quiere decir este texto a mí? Esta historia me desafía a reexaminar mi propia comprensión y práctica del diezmo y la fidelidad. Me enseña que la obediencia radical a Dios, incluso cuando es ilógica para el mundo o cuando genera burla, puede desatar bendiciones milagrosas, protección sobrenatural y un impacto evangelístico inesperado. Me confronta con la idea de que la verdadera riqueza y seguridad no provienen de la cantidad de mis posesiones, sino de la fidelidad de Dios para sostenerme, protegerme y usarme como instrumento para su misión cuando le doy el primer lugar. A la luz del testimonio completo de Abraham, el propietario de ganado, y la promesa de 2 de Tesalonicenses 3. El Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. Nuestra fidelidad en el diezmo y las ofrendas, incluso en formas que desafían la lógica o la opinión popular, puede transformar nuestra vida con milagros y protección, y, lo más importante, convertirse en un poderoso testimonio que impulse la misión de Dios de alcanzar a las naciones, al reconocer que Dios es el creador y sustentador que bendice y protege sobrenaturalmente, multiplicación y manos invisibles que hacen regresar el ganado robado. Al igual que Abraham dedicó la 10ª vaca con una obediencia radical y sin compromiso, nosotros debemos confiar en que las 9 décimas van mucho más allá cuando Dios está en control, y que Él no solo nos mantendrá firmes y nos protegerá del mal, sino que usará nuestra vida transformada como un testimonio viviente que rompe barreras culturales y atrae a otros a su Iglesia, impulsando así la Gran Comisión, Mateo 28, 19-20, y llevando el Evangelio a los rincones más lejanos del mundo a través de nuestra fidelidad y el ministerio de la Iglesia. Vamos con el 5º paso del análisis de texto de esta hora. A. Aplicaciones y llamado a la acción, el epílogo que inspira a vivir la historia, sembrando milagros de fidelidad para la misión. La historia de Abraham no es solo para admirarla, es para aplicarla y vivirla, transformando nuestra propia vida en un milagro de fidelidad con impacto eterno. Mi confesión de fe y protección, personal y digital. Haz de la devolución de tu diezmo y ofrendas un acto consciente de fe, adoración y confianza en la protección divina. Calculadora de fidelidad con confianza. Antes de gastar cualquier ingreso, haz un alto. Calcula el diezmo y las ofrendas de manera honesta y apártalos como lo primero. No lo dejes para el final. Si te sientes tentado a dudar, recuerda a Abraham y su 10ª vaca, y cómo Dios protegió sus 9 décimas restantes. Este es un acto de confianza activa en la fidelidad de Dios para el resto de tus ingresos y para tu protección, incluso si te parece que estás loco a los ojos del mundo. Diario de milagros y protección. Lleva un registro en tu diario espiritual, o en una nota digital, de las veces que Dios te ha provisto de manera inesperada o te ha protegido del mal, financiero, de salud, de seguridad, cuando has sido fiel. Esto te ayudará a ver la mano de Dios en lo cotidiano y a fortalecer tu fe, como Abraham vio la multiplicación y el regreso de su ganado. Oración por manos invisibles. Cada vez que te sientas vulnerable o temeroso por tus bienes o tu seguridad,
Ora específicamente por la protección de manos invisibles, recordando cómo los ángeles de Dios custodiaron el ganado de Abraham. Confía en que Dios es fiel y te protegerá del maligno. Sembrando testimonios. La historia de Abraham hoy para la misión digital y misional comparte esta verdad poderosa para inspirar a otros y avanzar el Evangelio. Cápsulas, milagros de fidelidad y misión. Crea un microvídeo o un reel corto, 30 a 60 segundos, narrando concisamente la historia completa de Abraham de Tanzania, diezmo, multiplicación, protección y conversiones. Enfatiza cómo su fidelidad individual tuvo un impacto misionero global. Concluye con un llamado. Tu fidelidad puede ser el próximo milagro para la misión. @milagros de fidelidad @diezmo y misión @Dios es fiel. Compartiendo la confianza divina y su fruto misionero. En tus redes sociales, publica una imagen inspiradora, sin mencionar dinero personal, y una frase como, cuando ponemos a Dios primero, Él no solo nos bendice y protege, sino que nos usa para su misión. Tu fidelidad tiene un impacto eterno. @fidelidad a Dios @testimonio vivo @gran comisión. Conversaciones de impacto misionero. Busca oportunidades para compartir la historia de Abraham con amigos o familiares que duden sobre el diezmo o que no vean su conexión con la misión. Anímales a confiar en la providencia de Dios y a experimentar su fidelidad por sí mismos, mostrándoles cómo su fidelidad individual contribuye directamente a que el Evangelio llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos con el sexto paso del análisis de texto de esta hora. Conclusión general del método MCAJI llamado a la acción. Así que, amigo y amiga, en resumen, con el mapa, la Biblia, a tus pies, el código, el Espíritu Santo, guiando cada paso, y las anclas, nuestras creencias y el espíritu de profecía, dándote firmeza, descubrirás joyas preciosas que transforman tu vida. Luego, aplicarás estas verdades para impactar tu día a día y al mundo. Hemos comprendido que la fidelidad en el diezmo y las ofrendas, ejemplificada por Abraham y su 10ª vaca, no es una mera transacción, sino un acto radical de adoración y confianza en un Dios que es fiel, 2 de Tesalonicenses 3:3. Nos enseña que la obediencia, incluso ante la burla o la aparente locura a los ojos del mundo, desata milagros tangibles, multiplicación y protección sobrenatural, que silencian a los críticos y confirman la promesa divina de bendición. Al igual que el niño pescador que diezmó su primer pez con la certeza de que vendrían los otros 9, la historia de Abraham nos invita a poner a Dios en primer lugar, demostrando que Él es nuestro sustentador y que nuestra actitud de entrega es determinante para que su providencia se manifieste. Y lo más impactante, esta fidelidad individual se convierte en un poderoso testimonio que rompe barreras culturales y acelera la gran comisión, Mateo 28, 19-20, llevando almas a los pies de Jesús. Pero esto no termina aquí. La invitación es para ti, ahora mismo. Toma tu mapa. Abre la Biblia con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Permite que el código te guíe. Rinde tu vida al Espíritu Santo para que te revele la verdad y te dé poder para vivirla. Aférrate a tus anclas. Confía en las verdades fundamentales que te dan estabilidad. Descubre las joyas. Permite que las enseñanzas de Jesús transformen tu ser. Y vive las aplicaciones. Sé un agente de cambio en tu hogar, tu comunidad y en el mundo digital, compartiendo la esperanza del Evangelio. Este no es solo un método, es un estilo de vida que te conecta con Jesús ahora y te introduce en la vida eterna, porque, como dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no nos será dada en el futuro, ya comenzó al conocerle. Nuestra comunión diaria con Él es la forma de conservarla y vivirla en plenitud, lo que se manifiesta en milagros de fidelidad, protección divina y un impacto transformador en la misión. Comienza hoy mismo tu viaje con el método MCAJA y experimenta la plenitud de conocer a Dios íntimamente. Porque desde ya, estamos felices para siempre. Oremos, nuestro Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu fidelidad inquebrantable, por el ejemplo de Abraham, y por la promesa de que tú nos mantendrás firmes y nos protegerás del mal. Ayúdanos a ser fieles en cada aspecto de nuestra vida, especialmente en el diezmo y las ofrendas, reconociéndote como nuestro sustentador y confiando en tu protección. Que nuestra obediencia desate milagros y sea un testimonio poderoso que impulse tu misión a todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Actividades adicionales para el día 26, completo. Estudia la lección de escuela sabática y pasa tu momento con Jesús. Dedica tiempo para orar,
siguiendo el plan de oración diaria del día 6. Procura orar un mínimo de 20 minutos. Sugerencia para la intercesión por otros. 5 minutos intercede por tus hermanos carnales, por tus 5 amigos no adventistas por los que estás orando desde el comienzo de la jornada. En la noche, antes de ir a descansar, haz un culto vespertino con tu familia. Recuerda, si comienzas con Dios, debes terminar con Dios el día. Lema del ministerio: Conectate a Jesús. Al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todo junto rumbo al cielo. Amigos, gracias por acompañarnos en esta hora de este hermoso segmento. Le esperamos mañana cuando estaremos presentando el producto final. Bendiciones. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y en verdad deseo que la pasen muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Usted sabrá a qué hora me está viendo. Bendiciones. Recuerda, al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, ¡rumbo al cielo! El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario y Tutorías TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares vía virtual, presentaron la serie Primero Dios. Bendiciones.